Muy bien, muy buenas tardes y desde luego un agradecimiento a la Comisión de Derecho Administrativo por la invitación. El tema planteado de nuevos requerimientos en la Ley General a partir de la reforma procesal que dio lugar al Código Procesal Contencioso Administrativo, desde luego que plantea una posible pregunta, bastante particular, por cierto, porque en mi criterio entraña una consulta, una interrogante un tanto sugestivo, dando por sentado la necesidad de promover algunas reformas en la Ley General. Si nos basamos exclusivamente en una cuestión de tiempo, tendremos que concluir necesariamente pues, que mucha agua ha pasado debajo del puente. A modo de ilustración, en el año 1978, España estrenaba una nueva constitución política, la selección argentina se proclamó campeona del mundo de fútbol, se designaron a 3 papas distintos, uno de ellos Juan Pablo II, y en Inglaterra nacía la primera persona en el mundo mediante la fertilización in vitro. Ya desde el plano jurídico, que es el que nos interesa, de 1978 al 2018 han pasado muchas cosas, tanto desde el punto de vista normativo como jurisprudencial, que guardan una relación directa con las disposiciones de la Ley General. A modo de ejemplo, podemos mencionar muy rápidamente la reforma al artículo 50 de la Constitución Política de 1994, consagrando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La reforma que aplicó al artículo 46 en 1966 relacionado con los derechos de los consumidores, al artículo 11 en el año 2011 consagrando el deber del funcionario público de rendir cuentas de sus acciones y el sometimiento de su gestión a un proceso de evaluación de resultados. La reforma al 105 en el año 2002 estableciendo el referéndum como un medio de participación ciudadana en la aprobación y derogación de leyes. Y ni qué decir, por supuesto, del artículo 9, reformado en el año 2003, estableciendo con toda propiedad que el gobierno de la República es representativo, alternativo, responsable y participativo. Desde el plano legal, contamos en el año 1994 con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el año 2001 con la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, año 2002 Ley General de Control Interno, y en el año 2004 con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Y por supuesto con normas procesales como fue el Código Procesal Contencioso del 2008 y las recientes reformas procesales en la materia. Bajo todos estos elementos, plantear que la composición, la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas es muy distinto y que el accionar administrativo se enfrenta a nuevos retos y desafíos, resulta una conclusión pues bastante obvia. Lo dicho apunta a la necesidad de un ajuste a la Ley General. Mi punto aquí es que en estas discusiones no podemos dejar de lado 2 aspectos fundamentales. Número 1, definir el tamaño y los alcances de la reforma, es decir, una gradualidad en su extensión. Y segundo, un ojo clínico, una vista 2020, por plantearlo de alguna manera gráfica, en la selección de cuáles son los temas o artículos que requieren un ajuste. Y esto es importante porque una eventual reforma, en mi criterio, no debería verse como una plataforma para tirar por la borda muchos de los temas en los que gracias a la Ley General hemos encontrado un desarrollo importante, ni tampoco para dejar de lado artículos cuidadosamente redactados que mostraron una legislación de avanzada y progresista para la época, como ya hemos mencionado, y que al día de hoy mantienen vigencias. Ahora bien, si es que aquí nos vamos a subir a la carroza de la reforma de la Ley General, pues les propongo una lista no taxativa, desde luego, de 6 premisas básicas que en mi criterio deberían ser consideradas durante dicho proceso. Número 1, descartar la idea de que la Ley General es inexpugnable, que no se puede tocar o que el alma de don Eduardo Ortiz se va a enojar. Número 2, no caer en la tentación de un ánimos reglamentista y querer incorporar todo lo que los tribunales de justicia han señalado o los vacíos o faltas o ausencias
que el ordenamiento actual establece, pero que nos hubiera encantado que sí lo dijera cuando fuimos parte en un caso concreto. Por ejemplo, y aunque algo se podría incorporar, no se debería aprovechar esta reforma, por ejemplo, para suplir en toda su extensión la ausencia de una ley de acceso a la información en nuestro país, o bien asumir el papel de una suerte de Asamblea Nacional Constituyente de hecho y terminar incorporando una gran cantidad de normas que eventualmente podrían tener roces con la Constitución política actual. Tercero, aunque voto por la opción de reformas parciales y no una integral, me parece importante tener cuidado que los cambios que se vayan a introducir sean compatibles con la estructura, con la base y las disposiciones, y el articulado que no sufra variaciones, esto a fin de evitar ulteriores contradicciones. 4. La eventual incorporación de ajustes debe responder a un proceso por realizar en un modo, lo planteo así, un modo alerta, consciente y orientado, como dicen los rescatistas de la Cruz Roja, ser previsor de los posibles efectos de cada reforma y que cada una de ellas sea el resultado de una discusión amplia en la que prive la calma y no el impulso, la sapiencia y no la ocurrencia. Cuidado, porque podemos estar llenando supuestas, y aquí abro comillas, supuestas lagunas o vacíos que en realidad en su momento fueron omisiones conscientes del legislador. Esto es un tema que en lo personal me ha llamado mucho la atención porque con frecuencia cuando uno toma una norma y no encuentra algo, inmediatamente arriba la conclusión, a veces muy automática, de que hay un vacío, hay una laguna, sin detenernos a analizar realmente si la ausencia de la norma que exactamente nosotros buscamos bien pudo corresponder a una omisión consciente del legislador. A modo de ejemplo, y tomando como referencia el listado de autos apelables en el contencioso, recuerdo asistir a una gran cantidad de actividades de capacitación en la que estaba don Aldo, don Oscar, etcétera, y bueno, enfatizaban en que había una intención directa y expresa en el sentido de que únicamente el recurso de apelación procediera en contra de 5 autos. Y bueno, ya ha entrado en vigencia el código, cuando alguien vio una decisión del juez tramitador que no estaba regulada o no formaba por estos 5 autos apelables, pues inmediatamente surgió la tesis de que ahí hay un vacío, cuando en realidad, insisto, pudiéramos estar en presencia más bien de una omisión consciente del legislador. Y número 6, para finalizar con esta lista de premisas, me parece que las referencias y las fuentes de consulta no deberían limitarse al Código Procesal Contencioso Administrativo, sino más bien al ordenamiento jurídico administrativo en general, incluidas reformas normativas como las ya mencionadas, así también como tesis jurisprudenciales que han marcado la cancha en muchos temas medulares para la gestión pública. Bien, bajo estas premisas, les propongo a continuación una lista de temas que me he permitido identificar en 3 categorías: lo bueno, lo malo y lo feo. Empecemos con lo bueno, y aquí pretendo hacer una referencia muy rápida a algunos atributos ampliamente reconocidos a la ley general. El primero de ellos, sin duda, los principios del servicio público regulados en el artículo 4, que han sido definidos incluso como parámetros de constitucionalidad. Tratando de, mientras montaba la presentación, me di a la tarea de pensar en algunos principios que pudiéramos no encontrar expresamente en la ley general. El primero fue el de coordinación a lo interno y a lo externo de las instituciones. Sin embargo, cuando uno revisa los artículos 26, 27, 28 y 48, pues se encuentra ahí el principio de coordinación. Y el segundo en el que pensé y luego descarté es el principio de participación ciudadana, que implícitamente está ya contenido en el artículo 4 y en todo caso consagrado expresamente en el artículo 9 de la Constitución. Un segundo aspecto que pudiéramos incorporar dentro de esta tipología de lo bueno es el principio de conservación, magistralmente definido y que deja en claro de que la nulidad tiene en nuestro sistema un carácter residual. En tercer lugar, el principio de equilibrio, el artículo 8 de la Ley General, estableciendo ese equilibrio entre la eficiencia de la administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo.
Uno muy importante, el criterio interpretativo que fija el artículo 10 de la Ley General, en el sentido de que la norma administrativa deberá ser interpretada de la forma que mejor garantice la realización del fin público. Un artículo a partir del cual nos ayuda a descartar esa frase que se le atribuye a Maquiavelo, en el sentido de que el fin no justifica los medios. Y bueno, a partir de este artículo 10 de la Ley General tenemos claro de que nos importan no solo los fines pretendidos, sino también los medios utilizados para alcanzar ese fin. No vaya a ser que en procura de alcanzar un fin público determinado, pues hemos atropellado los derechos de algún administrado. El deber de motivación de los actos administrativos, que sacamos de una relación entre los artículos 16, 136 y 160. El informalismo recursivo, que emana del artículo 148. Y hasta aquí podemos, para no robar demasiado tiempo, dejar una lista, insisto, de elementos que pudiéramos calificar o categorizar dentro de lo bueno. Lo malo, entre comillas, y aquí me he dado la tarea de hacer un listado de algunos elementos o algunos temas en los que se puede hablar de un rezago natural de la Ley General con relación a otras normas y especialmente el Código Procesal Contencioso Administrativo. En primer término, es necesario un ajuste en la definición del principio de legalidad, acorde con todo el desarrollo moderno que ha tenido esta figura, no solo tomando como referencia a otras legislaciones, sino también desarrollos de la doctrina y jurisprudenciales. Un segundo elemento sobre el cual ya se ha ahondado bastante, en el sentido de que la Ley General parte de una noción de acto, mientras que el Código Procesal Contencioso Administrativo habla de conducta administrativa, lo cual, como ya se ha comentado, encuentra algunas manifestaciones concretas, específicamente en un régimen recursivo que está pensado para cuestionar actos y no conductas. El régimen de validez está pensado también para actos, el acto sustancialmente conforme, nos dice el 128, y el régimen de autotutela, que está pensado para actos, y aquí hacemos referencia al 173 y al 155. Ahora bien, quisiera agregar un elemento a lo que ya se ha analizado aquí. Hasta aquí uno podría mencionar, y bueno, la Ley General toma como base un criterio predominantemente objetivo. Sin embargo, me parece que hemos perdido de vista que en el propio artículo 275 de la Ley General, al momento de establecer quién tiene la condición de parte en un procedimiento administrativo, se mencionan expresamente los conceptos de derecho subjetivo e interés legítimo. Así que creo que hay que repensar una conclusión que apunte a ser muy categórica, en el sentido de que la Ley General parte de una condición predominantemente objetiva. Un cuarto elemento que podemos incorporar o mencionar dentro de esta categoría es el recurso ordinario de reposición, en torno al cual encontramos en el artículo 343 una identificación como recurso ordinario, y en el 344 una remisión al Código Procesal Contencioso Administrativo que lamentablemente luego la norma no atendió. De manera tal que tenemos actualmente un recurso de reposición regulado por norma sustantiva, pero no procesal, lo cual lo ha llevado a hacer un ejercicio de integración y entender que el plazo para presentarlo y el plazo para resolverlo es el mismo que aplica para los otros recursos ordinarios. Un cuarto elemento, y sobre esto don Aldo habló ampliamente, la Ley General toma como base el expediente físico. Aquí hay una oportunidad de mejora importante en lo referido al expediente electrónico, sobre la base, en todo caso, pues de una equivalencia funcional entre documentos físicos y electrónicos de conformidad con las disposiciones de la Ley 8454. Es necesario además incorporar algunos aspectos relacionados con la investigación preliminar en materia de procedimiento administrativo, tema que ha sido desarrollado por la vía jurisprudencial, y hay que reconocerlo también por los aciertos y los errores que las administraciones públicas han tenido en esta materia, y en torno a la cual surgen una gran cantidad de aspectos de interés. ¿Cuál es la duración de una investigación preliminar? ¿A partir de qué momento se activa el cómputo de prescripción? Y algo que a mí es un aspecto que me ha llamado desde hace ya tiempo la atención,
y es la posibilidad de tener un contacto con el investigado durante una investigación preliminar. Y cuando uno toca este tema, inmediatamente sale el argumento de cuidado, porque esto puede provocar que el investigado manipule, altere la investigación o oculte algún dato relevante. Sin embargo, en contraposición a esta posición aparece otra, en el sentido de que, bueno, no vaya a ser que con una comunicación con el investigado, pues la investigación, acabemos con una investigación preliminar que en todo caso no nos iba a llevar a nada. Aquí menciono, para no ahondar demasiado esto, una sentencia que me pareció importante compartirlas, que es de la Sala Constitucional, la 1784 del 2015, 1784-2015, y en el que la Sala reitera la posición en el sentido de que no es obligatorio darle el traslado del investigado, lo cual no significa que no se pueda. Y específicamente analizando un caso que tuvo connotaciones penales, la Sala Constitucional llegó a señalar que es obligatorio en una investigación preliminar darle traslado al investigado cuando esa investigación pueda tener alguna connotación o consecuencia de tipo penal. Por si alguien no anotó la sentencia, repito, es la 1784 del 2015. En sexto lugar, el tema de las medidas cautelares, más allá de que el artículo 148 hace una regulación muy básica, sin duda aquí el Código Procesal Contencioso Administrativo puede ser una muy buena referencia. En todo caso, la Sala Constitucional ha sido clara una y otra vez en el sentido de que sí es posible dictar medidas cautelares en vía administrativa por aplicación directa de la Constitución Política. El tema de por qué no se dictan, eso son otros. Gracias. En séptimo lugar, la relación, que eso me parece un aspecto importante también, la relación de la Ley General de Administración Pública con la Ley de Notificaciones Judiciales. Y aquí surge una pregunta muy importante, en el sentido de qué tipo de relación corre entre la Ley General y la Ley de Notificaciones. ¿Es una relación de prevalencia, de aplicación simultánea o de supletoriedad? Un caso concreto, se inicia un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio, se notifica personalmente el acto de apertura, sin embargo la persona, la parte, decide voluntaria y conscientemente no señalar un medio para atender notificaciones. Llega la comparecencia, la persona no asiste y no hay una noticia de algún impedimento físico o mental para poder asistir a la comparecencia. Y bueno, vamos a dictar el acto final. Y bueno, ¿a qué medio se va a notificar si la persona no señaló medio? De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Notificaciones, diríamos notificación automática 24 horas. Y aquí les doy el dato de una sentencia de la Sala Constitucional también bastante interesante, que es la 11.707 del 2004, en la cual la Sala cuestiona esta aplicación directa de la Ley de Notificaciones Judiciales en procedimientos administrativos y nos recuerda que en esta materia la Ley General de la Administración Pública constituye norma especial en la materia. Leo rápidamente un extracto, dice: la parte recurrida aceptó que el acto final del procedimiento disciplinario no fue notificado al amparado porque él no había señalado un medio para recibir notificaciones y acudieron por lo tanto a la Ley de Notificaciones. La Sala debe enfatizar que la regulación establecida en la Ley General es especial para el procedimiento administrativo, por lo que resulta inadecuado recurrir a la ley que regula las notificaciones judiciales cuando el legislador ha previsto una normativa particular para el caso concreto. Aquí deberíamos hacerle una nota al pie, y esto sobre la base que la propia Ley de Notificaciones Judiciales dice que aplica tanto en vía administrativa como en sede judicial. Sin embargo, es un tema, repito, en el que tenemos a la mano un antecedente importante. Otro tema es el tema RAC,
y aquí la referencia inequívoca es el artículo 317 de la Ley General, que establece como un derecho de la parte en la comparecencia proponer alternativas. Sin embargo, lo cierto del caso es que no se establece ninguna regulación adicional que oriente o delimite los alcances de la misma, no solo a quien lo propone, sino también a quien en su momento funja como órgano director o decisor del procedimiento. Ya para ir terminando, y en la categoría de lo feo, que podemos aquí incorporar algunos temas que son opinables, con discusiones no terminadas o que generan algunas inquietudes, yo quisiera poner sobre la mesa uno que a mí en lo personal me ha generado, me sigue generando inquietudes importantes, y en concreto es, ya Roberto ahorita algo mencionaba el día de ayer, esa reducción radical del plazo de caducidad para declarar la nulidad de una conducta administrativa, que pasó por mandato del Código Procesal Contencioso Administrativo de 4 a 1 año. Una norma que evidentemente es pro administrado, y que sin embargo en el caso de la administración o en un órgano de control, como puede ser también la Contraloría General, pues genera muchas inquietudes. Tomemos el ejemplo del artículo 173. De conformidad con la Ley General ya reformada por el Código Procesal Contencioso, tenemos que 1 año la administración tiene que identificar el problema, analizarlo, iniciar el procedimiento, tramitarlo, solicitar el dictamen a la Procuraduría y a la Contraloría y dictar el acto final. Todo esto en el plazo de 1 año. Con el agravante que ni legal ni reglamentariamente se establece plazo para que la Procuraduría o la Contraloría emitan el dictamen. Por supuesto, es más que entendible administraciones que a veces llegan al mes 11, 28 días, pretendiendo que en 2 días se emita un dictamen. Por supuesto que esto suena ya irrazonable, pero lo cierto del caso es que esta reducción radical en más de un 80% del plazo, en mi criterio, es un tema que se las trae. Indagando un poquito con algunos colegas, algunos profesores, en cuál es el sentido que se buscó con esto, pues la conclusión a la que yo he arribado es que se quiso socarle las amarras a la administración. Es decir, hay una búsqueda de mayor celeridad aunado a razones de seguridad jurídica. Aquí la pregunta que yo quiero plantear es, ¿cuál es el costo de esto? Y el costo de esto viene representado por la consolidación o la eventual consolidación de muchas conductas que son contrarias al bloque de legalidad. Hasta aquí, en estos 2 días, hemos hablado de temas en los cuales la Ley General tiene un rezago natural. Y bueno, escuchando ahora la exposición de don Jorge, esa persecución de la sombra detrás del cuerpo y demás, ahora, no vaya a ser que en este tema, más bien, lejos de una evolución de la normativa procesal, más bien se pudo haber dado una involución del derecho procesal con relación a la norma sustantiva. Y esta última se las dejo picando ahí frente al marco. Muchas gracias.